En el capítulo de hoy vamos a ver los números enteros. Muchas veces necesitamos representar numéricamente estados de la naturaleza o situaciones de la vida cotidiana para las que los números naturales no son suficientes. Y por eso empleamos los números enteros, que además de incluir a los números naturales, como el 1, el 2 o el 3, incluyen a los números negativos. ¿Para qué sirven los números enteros? Sirven, por ejemplo, para indicar la temperatura del invierno antártico. O la profundidad a la que se encuentra el lecho del mar. O la fecha en que se fundó Roma. De este modo podemos indicar temperaturas como menos 30 grados. Profundidades como menos 10.000 metros. O años muy remotos como menos 753. En todas estas situaciones estamos haciendo referencia a un origen o un punto de partida convencional, al que representamos con el 0. Por ejemplo, el agua se transforma en hielo a una temperatura de 0 grados. Y a su vez, el hielo se derrite también a 0 grados. Por convención, tomamos el nivel del mar como el punto de altitud 0. Y el nacimiento de Cristo marca el año 0 de la era cristiana. Es decir, que ya pasaron más de 2000 años desde su llegada al mundo. Tomando el 0 como punto de partida convencional, representamos los datos que estén por debajo con el signo menos y aquellos que estén por encima con el signo más. Esto nos ayuda a comprender rápidamente situaciones relativas. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0 a una situación en particular, se necesitan números positivos y números negativos para indicar los sectores divididos por la marca del 0. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0 a una situación en particular, se necesitan números positivos y números negativos para indicar los sectores divididos por la marca del 0. Muchas veces asociamos el 0 con la ausencia de cantidad, como si el 0 fuera equivalente a nada. Por ejemplo, si decimos que tenemos una cuerda que mide 0 metros, entonces no tenemos ninguna cuerda. Y si queremos comprar 0 kilogramos de manzana, seguramente no nos van a vender ninguna manzana. Pero cuando el 0 es convencional, esto no ocurre. Sabemos que el agua se congela a 0 grados. La misma temperatura a la que se derrite el hielo. Pero eso no quiere decir que no haya temperatura. ¿O acaso ustedes no tienen frío con 0 grados? El 0 del nivel del mar tampoco significa que no haya una altura determinada, sino que lo utilizamos como punto de partida
para medir, por ejemplo, la altura a la que se encuentran las ciudades o las montañas. El 0 de la era cristiana no indica que cuando nació Jesús no había días, ni meses, ni años. Es simplemente una convención. Por lo tanto, si tomamos a una situación X como el punto de partida 0, cuando nos encontramos con otra situación que corresponda a una cantidad menor, debemos indicarlo con un número menor que 0. Para ello será necesario utilizar un número negativo o indicar de algún modo que está por debajo de la marca tomada como 0. En la actualidad, para representar que una sandía tiene un peso mayor que el de una manzana, utilizamos el signo mayor que. Y para decir que 5 libros es una cantidad menor que 6 libros, utilizamos el signo menor que. Bueno, les voy a contar lo que les pasó a 2 familias amigas mías. Los Ramos, una tarde soleada de domingo, salen a pasear y ven un cartel que decía a 100 metros obra de teatro callejera. Y se dirigen hacia allá. Los Gómez, otra familia, ven el mismo cartel y también se dirigen hacia la obra, pero caminan para el lado opuesto. Entonces caminan 100, 200, 300 metros y no la encuentran. Vuelven hacia donde estaba el cartel. Había un señor ahí y le preguntan, dice, señor, discúlpeme, dice a 100 metros la obra de teatro callejera, no la encontramos, ¿dónde está? Y le dice, no, ¿sabe? Usted no vio la flecha del cartel, porque se la tapaba un auto. Entonces decía, disculpen, no la vimos. Y entonces se encaminan para la dirección correcta. Es que a veces no solo necesitamos conocer una cantidad absoluta, como los 100 metros del cartel, sino el sentido en que se tomó. En nuestro ejemplo hay 2 sentidos opuestos, derecha e izquierda, y la flecha muestra hacia dónde se deben recorrer los 100 metros. El registro de temperaturas es un ejemplo claro del uso de números positivos y negativos en nuestra vida cotidiana. Si estamos en la playa y la temperatura es de 30 grados, el termómetro lo va a indicar así con un número natural. Pero si estamos en una montaña nevada, en donde la temperatura es inferior a 0 grados, va a ser necesario utilizar un signo negativo precediendo el número de grados, por ejemplo, menos 4 grados. Aquí también necesitamos conocer no solo una cantidad absoluta, sino el sentido en que se tomó, porque también hay 2 sentidos posibles, sobre 0 y bajo 0. Vimos 2 ejemplos de situaciones en que es necesario que el número vaya acompañado por su signo correspondiente, para que lo comprendamos del modo correcto. En el caso del cartel que anuncia la obra de teatro a 100 metros, ¿se acuerdan? La de mi familia amiga. El punto de partida es exactamente el cartel, mientras que la dirección correcta es la que indica la flecha. Y en el caso de las temperaturas en la playa o en la montaña nevada, el punto de partida es 0 grados. Usamos números con signo que son los números enteros, y el conjunto de números enteros está formado por los positivos, los negativos y el 0. En el próximo bloque les voy a contar algo que me sucedió hace pocos días. ¡No se vayan!
Bueno, estaba en la sala de espera de un consultorio ubicado en el 5º piso de un hospital. Mientras esperaba mi turno, salió del consultorio un amigo mío, que acababa de ser atendido, ¿no? Nos saludamos efusivamente en un hospital con silencio también, ¿no? Y me comentó que tenía que ir a buscar el resultado de unos análisis a 2 pisos de ahí. Y que cuando yo saliera de la consulta, que lo fuera a buscar, que así tomábamos un café. Bueno, finalmente llega mi turno, me atienden y, bueno, cuando termino la consulta voy a buscarlo. Subo hasta el 7º piso. Lo busco por todos lados, no lo encuentro. Finalmente, bueno, resuelvo bajar por las escaleras y ahí me lo encuentro. ¿Y dónde te metiste? Y me dice, bajé 2 pisos, como te dije. No, me dijiste que ibas a 2 pisos, no que bajabas. Pequeño detalle, me dice. Por eso, como ya dijimos antes, a veces puede ocurrir que necesitemos conocer no solo una cantidad absoluta, sino el sentido en que se tomó. En este caso, hay 2 sentidos opuestos, hacia arriba y hacia abajo. Seguramente a muchos de ustedes les gusta jugar a las cartas. Y aunque no se hayan dado cuenta, casi todos los juegos de cartas necesitan que hagamos cuentas. ¿Conocen el chinchón? Es un juego en el que pueden participar de 2 a 8 jugadores. El juego termina cuando alguien hace chinchón, o cuando alcanza 100 puntos como ganador o 100 puntos como perdedor. Vamos a ver en qué consiste. Se reparten 7 cartas a cada jugador y se deja una carta a la vista. El objetivo de cada ronda es formar con las cartas que uno tiene series de escaleras del mismo palo o grupos de cartas iguales. Hay que tener en cuenta que la combinación mínima es de 3 cartas. Cada jugador puede tomar por turno la carta que está a la vista o una del mazo. Luego descarta una que no le convenga y la coloca a la vista de los demás. Así, por orden, cada jugador. En cada mano se suman los valores de las cartas que le quedaron a cada jugador. Se anota ese puntaje y se suma al de las manos anteriores. El jugador que llega a 100 puntos sale del juego. Gana aquel que logra llegar al final. Como en el chinchón se usan comodines, algunos juegos están armados con comodines y otros no. El que corta sin quedarse con cartas en la mano suma 0 puntos en esa mano. Pero si lo hizo sin usar comodines, resta 10 puntos a los que tenía acumulados. Veamos las anotaciones de este juego. Se puede ver que en la primera mano cortó Pedro, en la segunda María y en la tercera y cuarta lo hizo Juan. Pedro lo hizo con comodines, por eso sumó 0 puntos, mientras que María y Juan lo hicieron sin quedarse con cartas en la mano y sin utilizar comodines. La única manera que tiene María de que su puntaje pase de 5 a menos 5 es restar 10 puntos. Es decir, 5 menos 10 es igual a menos 5. Lo mismo ocurre con Juan. Si tenía 8 puntos al finalizar la segunda mano, la única forma de que tenga menos 2 es restarle 10. Es decir, 8 menos 10 es igual a menos 2. Lo mismo en la cuarta mano. Si tenía menos 2, la manera de que tenga menos 12 es restar 10 puntos. Es decir, menos 2 más menos 10 es igual a menos 12. Como ven, la matemática está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Inclusive en los más divertidos. Cuando sumamos o multiplicamos números naturales, el resultado siempre va a ser otro número natural. Pero cuando restamos, no siempre es así. Existen 2 casos en que el resultado de una resta entre 2 números naturales no da otro número natural. Eso ocurre cuando el
minuendo, que es el primer número de la resta, es menor que el sustraendo, que es el segundo número. Por ejemplo, en 3 menos 7, en donde el resultado es menos 4. O cuando ambos factores son iguales, como en 8 menos 8, en donde el resultado es 0. Hoy exploramos algunas situaciones en las que los números naturales no alcanzan para representar lo que tenemos que describir. En los ejemplos que vimos, los protagonistas comenzaron usando números naturales, pero tuvieron problemas que solo pudieron solucionar al incorporar el sentido del conteo. Ese sentido queda indicado claramente cuando, además de los números naturales, se tienen en cuenta sus opuestos, es decir, los números negativos. El conjunto de todos estos números al que pertenecen el 0, los números naturales y los negativos, se llama conjunto de los números enteros. Y es que no saben con qué letra se los representa. Con la Z mayúscula.